todos bienvenidos al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, Inc. Recibimos hoy en nuestra sede a la editorial Leteo Ediciones, que ha publicado en nuestro país la antología Poesía ante la incertidumbre, en la que un grupo de jóvenes autores de España e Hispanoamérica reivindican una poesía que ante todo se entienda y que emocione en un tiempo lleno de incertidumbres. Esta presentación es posible gracias al generoso aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID, y la Embajada de España en Nicaragua. Un saludo muy especial por su presencia y participación en el programa de esta noche a la extraordinaria poeta salvadoreña nicaragüense Claribel Alegría, Su Majestad. Como le llamaba nuestro querido y recordado poeta Francisco Ruiz Udiel. El poeta Ruiz Udiel forma parte de la nómina de autores junto con Alí Calderón de México, Andrea Cote de Colombia, Jorge Galán de El Salvador, Daniel Rodríguez Moya, aquí presente, de España, Raquel Lanceros, también aquí presente y de España, Fernando Valverde y Ana Huaszczuk, de Argentina. De esta antología, editada de forma simultánea en España, Colombia, Nicaragua, El Salvador y México, en la que además del idioma, todos comparten una misma visión de la poesía. En unos tiempos como los actuales, marcados por la incertidumbre, que parece impregnarlo todo, y especialmente aquí en Nicaragua, de la política a la economía, pasando por las nuevas formas de comunicación, y cito, que paradójicamente han provocado una mayor incomunicación, fin de la cita, explican en el prólogo del libro, estos autores creen necesario hacer un alto en el camino a fin de reflexionar, mirarnos a los ojos, establecer una cercanía menos artificial y más humana. En ese sentido, consideran que la poesía puede arrojar algo de luz para alcanzar algunas certidumbres necesarias. Advierten en el manifiesto con el que se inicia el libro, titulado Defensa de la Poesía, y que ha surgido como respuesta a que los jóvenes poetas actuales se han adscrito a una tendencia tan experimental como oscura que no puede entender nadie, aseguran. La antología ha sido publicada de manera simultánea en España por Editorial Visor, en Colombia por Ícono Editorial, en Nicaragua por Leteo Ediciones, en El Salvador por DPI y en México por el Círculo de Poesía. En el mayor proyecto editorial que se ha realizado nunca para una antología de poemas en lengua española. En total, más de 10.000 ejemplares que ya han sido distribuidos y a los que se unirán nuevas ediciones en otros países en este próximo mes de septiembre. Sean todos y todas bienvenidos al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Bienvenidos Daniel, bienvenida Raquel, bienvenido Ulises. Y antes de cederle la palabra al poeta Ulises Juárez Polanco, quisiera invitar a Su Majestad, la poeta Claribel Alegría, a que tome mi lugar en la mesa de lectura en representación de nuestro querido y recordado Francisco Ruiz Udiel. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. En nombre de Leteo Ediciones queremos agradecerles por acompañarnos a la primera presentación en Nicaragua de Poesía ante la incertidumbre. En este caso también es Poesía ante la lluvia. Un proyecto de 8 jóvenes poetas españoles y latinoamericanos que propone una poesía para mostrar una sensibilidad de nuestro tiempo, un tiempo lleno de incertidumbre sobre que la poesía puede seguir arrojando algo de luz si los poetas quieren. Y por ello, la claridad del lenguaje es algo fundamental. No voy a entrar en detalles sobre el manifiesto que encabeza esta antología, eso los poetas lo harán.
Incluso en las presentaciones de mañana, viernes en León y el sábado en Granada, nuestra intención no es venir a dar la última palabra sobre este tema, sino motivar el diálogo. El viernes va a ser con los estudiantes de la UCC de León y el sábado vamos a contar con la magnífica presencia del poeta Víctor Ruiz que compartirá sus puntos de vista con Daniel Rodríguez Moya. Ahora quiero referirme a la parte editorial del mismo. Como mencionó René González, el libro que estamos presentando ya ha salido simultáneamente en varios países. A los países que mencionó René se va a estar sumando en septiembre Chile, que va a salir en Trilce, Perú, en Mesa Redonda, y en Argentina, en el Sur y Porfiado, en donde también se van a incorporar 4 nuevos autores, para un total de 12, y siempre con la intención de que este sea un proyecto orgánico que vaya creciendo. Así como esta es la primera de las 3 presentaciones de este libro en Nicaragua, también es la primera publicación en leteo de este fallecimiento de nuestro querido poeta y amigo Francisco Ruiz Udiel. No solo un gran poeta él mismo, sino también un entusiasta de este tipo de proyectos. Desde inicios de diciembre, Francisco ya había conversado sobre la propuesta que leteo se sumara a este proyecto, y con esta publicación cumplimos el primero de al menos 3 libros que ya habíamos platicado y conversado con Francisco. Pues como cuenta Daniel en entrevistas anteriores, la edición para este libro cerró en la Nochebuena 2010 y Francisco fue un gran partícipe de todas las pláticas de este proyecto. Como algunos de ustedes saben, Leteo es una iniciativa editorial sin fines de lucro creada en 2005 a raíz de un primer libro que fue Retrato de Poeta con Joven Errante, que generacionalmente fue la primera antología poética de esta generación del 2000, también conocida como Generación del Desasosiego, como la nombró Yoconda Belli en su momento, o Generación de la Voluntad, como se ha referido a la crítica Elena Ramos. Fue creada porque creíamos y creemos que como generación cada uno tiene derecho a seguir un camino diferente. Y en nuestro caso pretendíamos, además de escribir, promover el talento de los jóvenes, y para ello creamos un modesto sello editorial que busca entrar y crear un territorio donde formarnos. Es decir, que como creadores, nuestra visión no es únicamente crear, sino también crear el territorio donde otros puedan crear. Sea esta antología que presentamos ahora una prueba más de lo que pretendemos. A continuación, Daniel Rodríguez Moya y Raquel Lancero van a dar una charla sobre cómo fue el proceso editorial del libro, qué pretende, y posteriormente procederemos a la lectura de poesía. Pues, ante todo, empezar agradeciendo al Instituto de Cultura Hispánica que acoja esta presentación de la antología Poesía ante la incertidumbre. Agradecer, por supuesto, a Ulises Juárez por haber querido acoger en esta extraordinaria editorial Leteo parte de este proyecto. Y también quiero decir que para mí resulta muy difícil estar sentado en esta mesa y no tener a Fran al lado, porque sobre todo Fran era un gran amigo, un inmenso amigo de aquí de Nicaragua, y me ha resultado muy complicado llegar a Nicaragua este año y no llamarme al celular para charlar, tomar unos tragos y hablar de poesía. Este proyecto surgió casi de la casualidad, casi del encuentro, como surgen todos los proyectos que valen la pena, creo yo, al cobijo de unas copas en un bar. Sucedió en Madrid, estábamos por casualidad Raquel, estaba Fernando Valverde y estaba Jorge Galán, un poeta salvadoreño que todos conocéis, y pusimos en común algunos puntos de vista sobre la poesía y al final llegamos a una misma conclusión que ya han apuntado y no vamos a abundar, porque yo creo que el acto de hoy tiene que ser sobre todo una celebración de la poesía, y casi preferimos leer poemas que explicar demasiado el proyecto que se explica ya en el prólogo. Pero coincidimos en que la poesía que se hacía actualmente, la tendencia mayoritaria, no era la poesía que nosotros entendíamos que no cumplía la misión que debía cumplir la poesía, y que en definitiva es ser clara y emocional. Y a partir de esa idea empezamos a armar un proyecto en el que tuvimos reuniones a través de Skype, los 8 autores que
participamos en la antología y conseguimos cerrar un proyecto que ya se ha materializado en este libro que hoy se presenta aquí en Nicaragua y que se ha presentado ya en España, lo publicó la editorial Visor en mayo y se está publicando simultáneamente en varios países. Yo creo que para hablar del proyecto, si queréis, después de la lectura de poemas, si tenéis cualquier sugerencia, cualquier pregunta, cualquier duda, podemos hablar de ello y creo que si os parece bien comenzarnos con la lectura de los poemas. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Lynch, que es una palabra deliciosa con la que denomináis este lugar, a René González, a nuestro querido editor Ulises Juárez por creer en nosotros, a mi querido compañero Daniel y, como no, a la gran dama o a la majestad de la poesía centroamericana, Clarice la Alegría. Es un honor compartir mesa con ella. Y sobre todo a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí desafiando la tromba de agua que está cayendo sobre la ciudad de Managua, lo cual nos provoca mucha alegría que hayan decidido, contra incluso los accidentes meteorológicos adversos, acompañarnos. Yo quisiera comenzar la lectura con un poema que titulé Invocación y que pretende ser precisamente eso, una especie de ruego, de plegaria, de súplica, para que el tiempo no nos convierta en algo demasiado alejado de lo que soñamos un día. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua, que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía por amores prohibidos, por sueños imposibles, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Este poema se llama Guardado en los bolsillos y está escrito en Nicaragua. Te dije que el océano es un minuto azul sobre una eternidad, un lento respirar, una brecha en el tiempo del que espera. Aún llevo en los bolsillos un fragmento de abrazo y de silencio, una voz que es tu nombre, un puñado de arena que escapa entre los dedos. Te dije que el invierno es un camino blanco y un andar en luz tibia, los rumores de un puerto, el viajero que aguarda las llamadas. Aún llevo en los bolsillos el sabor de los mangos y el jocote, la mirada de un niño, un temblor como un beso, un billete de vuelta. Bueno, quiero decir nada más que para mí es un honor muy grande, pero muy grande, estar aquí representando a Francisco. Francisco fue un gran amigo mío y un excelente poeta que, bueno, decidió adelantar el viaje, pero nos dejó su voz, que la llevamos todos los que le hemos leído, la llevamos clavada en el pecho. Voy a leer uno de sus poemas. Se llama Cada 4 años nace una poeta suicida. Él tenía el suicidio en la cabeza. A mí me hablaba siempre de estas 4 mujeres. A Sexton, Platt y Pizarnik, nacidas en 1928, 32 y 36. Cada 4 años la muerte abre la llave del gas de una cocina,
Se fuma un cigarrillo en el sofá y espera. Otras veces enciende el motor de un automóvil dentro del garaje y canta Cheer in the Sky. Un poco de jazz no despertará a las muñecas recién maquilladas, piensa. Cada 4 años la muerte toma anfetaminas para adelgazar, pero se le pasa un poco la mano y ya no despierta. No se pone triste, ni alegre, ni neurótica, no. Pero cada 4 años la muerte amanece lúgubre y observa la tarde roja desde una ventana. Alguien trata de invocarle, dice, y cierra amargamente los ojos. A mí me da pesar, no sé. Es como si ella quisiera decirnos o contarnos algo desde su delgado rostro blanco, como si estuviera cansada de estrangular mujeres. Yo la conozco muy poco, pero me consta, aborrece su fúnebre oficio. Últimamente la he visto respirar cierto aire suicida. Cada 4 años a la muerte se le irritan los ojos. Sabemos que ha llorado, lo sabemos, pero callamos. Sabemos también que busca algún vientre y como ella no tiene el privilegio de la carne materna, aferra entonces sus fríos y delgados dedos en el primer ombligo que encuentra. Por eso, cada 4 años, algunas niñas ya vienen muertas. Daniel Rodríguez Moya, Granada, España, 1976, ha publicado los siguientes libros de poesía: Oficina de Sujetos Perdidos, 2001, El Nuevo Ahora, 2002 y Cambio de Planes, 2008. De su obra crítica y de investigación literaria destaca el volumen La Poesía del Siglo XX en Nicaragua, publicada por Visor en 2010. Ha sido galardonado con el Premio Federico García Lorca de Poesía y el Premio Vicente Núñez. Desde 2004 codirige el Festival Internacional de Poesía de Granada, España. Raquel Lanceros, Jerez de la Frontera, Cádiz, España, 1973, es autora de diferentes libros de poesía, entre los que destacan Leyendas del Promontorio, 2005, Diario de un Destello, 2006, La Acacia Roja, 2008, Los Ojos de la Niebla, 2008 y Croniria, 2009. Ha sido galardonada con un accessit del Premio Adonais, el Premio Unicaja de Poesía y el Premio Antonio Machado de Baeza. Francisco Ruiz Judiel, de Estelí, Nicaragua, 1977, Managua, Nicaragua, 2010, autor de los poemarios Alguien me ve llorar en un sueño, 2005 y Memorias del Agua, 2011. Obtuvo el Premio Internacional Ernesto Cardenal de Poesía Joven. Muchas gracias, Ulises. Casi todos nosotros compartimos nuestra patria sentimental en el territorio de nuestra infancia. En mi caso, mi madre proviene de una zona de España que está entre Galicia y Portugal, en el noroeste, una zona históricamente depauperada y de donde casi todo el mundo ha tenido que emigrar. En ese lugar yo pasaba los veranos de mi infancia con mis abuelos y solía acompañar a mi abuela al cementerio, y allí veía una lápida con un epitafio que me llamaba la atención por la cercanía temporal existente entre la fecha de nacimiento y la fecha de defunción. Un poco más tarde aprendí que esta mujer había sido maestra en aquel pueblo y que en plena posguerra, cuando digo posguerra me refiero a la Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939 y a la que siguió una época de mucha miseria y de mucha negrura. En ese momento, en un lugar perdido, como les digo, esa mujer leía a Dante. Así que, con su permiso, les voy a relatar su historia, permitiéndome, eso sí, la licencia poética de cambiar su nombre real por el de Beatriz, en homenaje a su
su lectura favorita e introduciendo el primer y el último verso de la Divina Comedia. Beatriz Orieta, maestra nacional, 1919-1945. Los niños corren y saltan a la comba. Beatriz Orieta pasea junto a Dante, sorteando los pupitres en medio del camino de la vida. Tiene litros de frío mojándole la espalda. Apenas pueden nada contra él los míseros tizones del brasero oxidado. Entran al aula los gritos infantiles. Huelen a tos y a hambre. Algunas veces Beatriz Orieta casi no contiene las ganas de llorar y mira las caritas sucias, afanándose en recordar las tildes de las palabras llanas. Prosigue Dante todo el día musicando en el oído de Beatriz Orieta, amor que mueve el sol y las estrellas. Ella siente de veras que otro mundo la mira al lado de este mundo gris y parco. Contra el lejano sol del lejano crepúsculo, dos amantes se miran a los ojos. Beatriz Orieta está apoyada en su hombro. Los álamos susurran las palabras delante. Los amantes son túneles de luz a través de la niebla. Los besos, amapolas de un cuadro de Van Gogh. Pasa el invierno lento como pasa un poema. Pasan el frío andrajoso, la fiebre y el esputo y toman posesión del blanco cuerpo, igual que unas hormigas invadiendo esas migas de pan abandonadas. 60 años después, entre las ruinas verdes, leo un descanse en paz envejecido sobre la tumba de Beatriz Orieta. El silencio es de mármol. El silencio es la respuesta de todas las preguntas. Unos metros más lejos, hace solo 2 años, yace también el hombre que, apoyado en el hombro de Beatriz Orieta, dibujó un corazón sobre un tiempo de hiel. ¿Qué más puedo decir? Que la vida separa a los amantes, ya lo dijo Prévert, pero a veces la muerte vuelve a acercar los labios de los que un día se amaron. Durante mucho tiempo quise escribir un poema sobre uno de los dramas y de las vergüenzas más grandes que tiene mi país, el drama de la inmigración, el drama de las miles de personas que arriesgan su vida y saltan y cruzan el estrecho de Gibraltar y muchos de ellos pues, nunca llegan a la otra orilla. Y lo intenté muchas veces y nunca fui capaz de escribir ese poema, hasta que un día alguien aquí en Nicaragua, precisamente, también en El Salvador, me hablaron de un drama muy parecido, de los migrantes centroamericanos que se arriesgan no en pateras, pero sí en un tren que habréis oído seguramente todos hablar de él, al que llaman La Bestia, y vi que era exactamente el mismo drama. Quizá por la distancia, quizá por eso que se llama extrañamiento, sí fui, o al menos lo intenté, capaz de abordar ese mismo tema que estaba sucediendo en mi país, y lo hice con este poema que se titula La Bestia, que titulé en homenaje a Claridad de Alegría, y ahí está dedicado el poema de American Way of Death, modo americano de la muerte, su poema Claridad. Y el poema se llama como se llama ese horrible tren, La Bestia. Tan furioso es el viento que provoca la marcha de la herrumbre sobre largos raíles, travesaños del óxido, y qué difícil es ignorar el cansancio, mantener la vigilia desde Ciudad Hidalgo hasta Nuevo Laredo, sobre el Chiapas Mayar que el sol inflama. Nadie duerme en el tren, sobre el tren, agarrados al tren, todos buscan llegar a una frontera, a un norte que a menudo se distancia, a un sueño dibujado como un mapa, con líneas de colores, una larga y azul que brilla como un río,
que ahoga como un pozo. Atrás quedan los niños y su interrogación, las manos destrozadas de las maquiladoras que en un gesto invisible dicen adiós, espérenme, es posible que un día me encarame a un vagón. Queda atrás Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, un corazón de tierra que late acelerado. La gente congregada muy cerca de la vía con un trago en la mano, el olor a fritanga y a tortilla como si fueran fiestas patronales, esperando el momento para subir primero y no quedarse en el andén del polvo, montar sobre la bestia en el tren de la muerte o esperar escondidos adelante en los cañaverales con un rumor inquieto y esquivar a la mígera para poder entrar en la parte delgada de los porcentajes, en el 4% que aseguran llega al fin del trayecto, más o menos con fuerza para cruzar un río. Después habrá silencio durante todo el día, un silencio asfixiante como un arco tensado que no escogió Diana, y una tristeza de funeral sin cuerpo y paz de cementerio. Es mejor no pensar en las mutilaciones o en la muerte segura que hay detrás de un despiste, o en los rostros tatuados que, igual que los jaguares amenazan, aprovechan la noche y su fantasma, y ya todo dolor y más tragedia. Muchos cuentan historias de los que no llegaron, de los que no volvieron, pero no hay deserciones. No existe un precio alto si al final del camino se alcanza la promesa de un futuro mejor. Aunque haya que bajar a todos los infiernos, merecerá la pena. Es tan lenta la noche mexicana. Bajo la luna inquieta, una herida de hierro y de listones traza un perfil oscuro, un reguero de sangre que seguir. El olor de la lluvia sobre la tierra seca se corrompe mezclado con sudor y gasóleo. Es agua que no limpia, que no calma la sed, que sucia se derrama entre las grietas de la vieja máquina, una oscura metáfora del animal dormido. Con el amanecer llega el aviso, hay que saltar a un lado, la última estación ya queda cerca. Escrito en un cartel, Nuevo Laredo, lugar por explorar, pero no queda tiempo, el coyote ya espera para cruzar el río, atravesar desiertos y burlar el control, la Border Patrol, los perros, helicópteros, aquellos tan brillantes San Antonio, el sol de la injusticia que percute las sienes. Sopla el viento filoso en la frontera y otro tren deja atrás el río Suchiate. Los niños, las maquilas, la arena de un reloj que se hace barro. Transitan los vagones por los campos donde explotan las más extrañas flores. Pasan noches y días como sogas del tiempo en marcha circular. Cada milla ganada a los raíles allá en la llanura, otra estación del sur. Marcha lenta la máquina con racimos de hombres a su lado. El humo del gasóleo difumina un perfil que se pierde a lo lejos. Ha pasado la bestia camino a la frontera. Avanza hacia el norte, el viejo traqueteo de un tren de mercancías. Este se llama Gesto desvanecido en esquina de una estación. Esta estación no será más que una estación. Quedará únicamente mi gesto desvanecido en el polvo de alguna ventana, si acaso hay ventanas, si acaso decido en las estaciones desamparar algún gesto. Esperaré junto a las cabinas telefónicas a que las horas se desvanezcan azules en mi cigarrillo encendido de mirada triste e inclinada. Me verán apretar la mandíbula para masticar como las aves que migran de una tierra a otra cualquier bocado de aire sin saber qué les espera. El aire se ha vuelto amargo y aún no sé en qué otras estaciones abordará mi soledad otro cuerpo. Quisiera compartir con ustedes un poema que es una especie de humilde confesión ante esa fuerza motriz que los griegos llamaron eros, que nosotros en español llamamos amor, pasión, de muchas maneras. De todas las terrenas servidumbres que aprisionan mi afán en esta cárcel,
me confieso deudora de la carne y de todos sus íntimos vaivenes que me hacen más feliz y menos libre. A veces, sin embargo, la esclavitud se muestra soberana y me siento señora del destino, porque sé amar, porque probé la fruta y no maldije nunca su sabor agridulce, porque resisto en pie, con humilde firmeza, el rigor de este fuego que enloquece. En este fragor mudo en el que todos somos rufianes, vagabundos, desposeídos y presos, no existen vencedores ni vencidos, y mañana no rienda la ganancia de ayer. Que no entre en la batalla quien sucumba ante el rencor pequeño de las humillaciones. Son necesarias descomunales dosis de grandeza, de espíritu y coraje en las lides calladas de la pasión humana. La recompensa, en cambio, es sustanciosa. Ser súbdito tan solo de la naturaleza, no temer a la muerte ni al olvido, no aceptarle a la vida una limosna, no conformarse con menos que todo. Y yo voy a terminar mi lectura con otro poema nicaragüense. Cuando vine por primera vez a Nicaragua, hace algo más de 6 años, visité lo que llaman a todos los turistas de Managua, la vieja Managua, la plaza de la Revolución, la catedral, y de aquella visita y de muchas posteriores surgió este poema que se titula Managua, Plaza de la Revolución, y que lleva una cita de Gioconda Belli que conoceréis, que dice: qué suerte la tuya de estar muerto, Carlos Fonseca, que la tierra te proteja y te ciegue. Se mira bello el cielo esta tarde de julio, no amenazan las nubes, no respeta la lluvia. La vieja catedral en pie como un milagro ya no sirve de fondo para los noticieros. Nadie lanza consignas, nadie eleva banderas. Los hombres que descansan bajo los chilamates, los niños que se acercan para pedir monedas, el calor y los buses amarillos, el vendedor de fresco en la parada, los taxis sempiternos con paciencia de siglos, Managua sin canciones, sin himnos que ya son vencidas partituras de la historia. Pasa un carro a lo lejos y un parlante recuerda una gran bacanal de aniversario. Es mejor el silencio que los sueños que un día parecían posibles. Las palabras que pierden el calor y la vida no sirven esta tarde. Digo revolución y me responde: no fue más que un destello, una noche de fuego, tantos años de humo. Despertar del agua. El agua ha sido cortada del río de este mundo. Yalal al-Rumi. Como diáfanas cometas guiadas por el hilo de un ovillo, que al soltarlo deshace nuestra imagen. Así quedarán las aves suspendidas en el aire cuando crucen la plaza y tus cabellos dibujen arabescos en mis labios. Después de nuestro encuentro, el rumor de la catedral revelará los secretos que guardamos. Otros llegarán al lugar, preguntarán por nosotros. Allá dejaron escritos sus nombres, dirán luego, señalando un obelisco. Los mercaderes de espejos contarán la historia. Nosotros los vimos. Ella iba de negro, llevaba un rostro de lirios. Él fabricaba migajas de pan entre sus dedos. En este sitio de la plaza se eleva un hilo púrpura, un pez ígneo lo entrelaza, hidra de la penumbra. ¿Dónde se unirán los abrazos que hicieron falta? En este mismo lugar, donde los faros esparcen su neblina y donde las palabras rozan la fricción del agua. En este mismo lugar,
volverá a repetirse nuestro amor. Estoy casi segura de que todos ustedes, o al menos muchos de ustedes, han sentido alguna vez, o varias, o muchas, que en las cosas verdaderamente sustanciales, definitivas, vitales de nuestra vida, nosotros no decidimos demasiado. Si esto es así, para ustedes va dedicado este poema para todos los que sienten que no están al mando, a las órdenes del viento. Me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calixto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta con su pozo blanco y su verde árbol, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Había dicho antes que era el último. Bueno, ahora sí termino con un poema que se titula El árbol y está dedicado a la mamá. A la mía, no la de Cortázar, ¿no? Todavía me duele la herida de la tierra que anegada pisabas hasta ayer, las casas y el olor de la hojarasca. El miedo de cada niño ya no asusta, es un volcán acostumbrado. La noche se convierte en continente y sabes que a este cielo le faltan más estrellas que miradas. Si rechazas las voces que amenazan tu sueño y descubres que ahora la lluvia solo sirve de pretexto para vivir un tiempo con ese diapasón, verás que a las tormentas yo las miro de lejos como se mira a un niño y su tristeza. No temas dar la espalda a las contradicciones. Vivir consiste en eso. Hay un árbol que crece sin temor a la altura. Abracémoslo. No impide la maleza acariciar el cielo. Y ahora sí, para terminar, deja la puerta abierta. Alguien escogió que yo leyera ese poema porque está dedicado a mí. Yo no iba a ser tan valiosa. Deja la puerta abierta. Deja la puerta abierta. Que tus palabras entren como un arco tejido por cipreses, un poco más livianas que la ineludible vida. Lejos está el puerto donde los barcos de ébano reposan con tristeza. Poco me importa llegar a ellos, pues largo es el abrazo con la noche y corta la esperanza con la tierra. Donde quiera que vaya, el mar me arroja a cualquier parte, otro amanecer donde la imaginación ya no puede convertir el lodo en vasijas para almacenar recuerdos. Me canso de despertar, la luz me hiere cuando ver no quiero. El viaje a Ítaca nada me ofrece. Si hubiera al menos un poco de vino para embriagar los días que nos quedan, embriagar los días que nos quedan, Como mencionábamos al inicio, la intención no es venir a dar una palabra definitiva sobre el tema. Por eso es que queremos abrir el micrófono para conversar con ustedes. Cualquier observación que tengan, comentario, como decía Dani, incluso sugerencia, más que bienvenida. Así que hay varias puertas.
¿Cómo? ¿Había un ámbito? Bueno, os pregunto, ¿te puedo preguntar? Sí, perfecto. Una pregunta práctica, sobre todo a vosotros dos poetas jóvenes, porque en el caso de Claribel ya es obvio. ¿Se puede vivir a día de hoy de la poesía? ¿Puede ser escritor, poeta y vivir de ello? Bueno, efectivamente es una pregunta de índole práctico, así que con el pragmatismo más absoluto te contesto. Se puede, pero es entrar en ese porcentaje que decía Dani de los que llegan a Estados Unidos, es decir, es así como un 0,5%. Hay algún caso, entonces podemos creer en ello, no son nada, existen, pero es bastante complicado. Solo de la poesía. Si eso está combinado con la narrativa, por ejemplo, entonces ya empieza a ser un poquito más accesible. Yo creo que, igual que Raquel, si preguntaras únicamente de la poesía, yo te diría que taxativamente no. Yo creo que ningún poeta vive exclusivamente de lo que escribe. Claro, y de lo que escribe me refiero a la venta del libro. Por la venta del libro te aseguro que no existe ningún poeta, bueno, Mario Benedetti, quizás, en su día. Hay muchos atlates de la poesía, ¿no? Y cuando hay poetas que llegan a un cierto nivel y son poetas muy conocidos, los invitan a universidades, los invitan a centros cervantes, a centros de cultura españoles como el que estamos, etcétera, 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 que sí puede llegar a que sea tu medio de vida. Pero la poesía exclusivamente de escribir poemas, yo salvo el caso que he dicho, no sé si tú vas a hacer alguno, Raquel, pero complicado. Eso sí, cuando se escribe poesía ya no se puede vivirse en la poesía. Bueno, la edición que tenemos disponible afuera es la edición nicaragüense, pero aquí en la mesa tenemos también la edición española y la edición colombiana, que igualmente ya han salido y han sido presentadas. Ha habido una dinámica bien interesante entre los 8 poetas, los primeros 8 poetas de la primera edición, de estar intercambiando países. Por ejemplo, Raquel acaba de venir de Colombia, en este momento está Ali Calderón, que es mexicano, con Fernando Valverde en México, y así han estado, bueno, ya ha estado un grupo también en España, y así han estado presentando la antología en diversos países. Y bueno, aquí hay bastantes poetas, así que seguramente no tengan pena en comentar cualquier cosa. Yo estoy mirando que Juan Albarro quiere hacer preguntas. Juan Albarro lo que querrá hacer una crítica feroz, seguro. No, hoy paso. Bueno, porque un poco como contaste la historia también de cómo surgió la idea de hacer la antología, me quedaba un poco la duda de si, porque son cuántos, creo que son 8 los que están en la antología, ¿verdad? En esta primera edición sí. Sí, entonces me quedaba un poco con la duda de si... van a haber otras ediciones, ¿verdad? Sí. Ya, es que me quedaba la duda de si era porque había habido una afinidad, digamos, estética, que habían decidido seleccionar a 8, digamos. Y eso, pues la duda que me quedaba era si no habían otros poetas, digamos, que compartieran ese mismo espíritu estético, digamos. Era eso. Sí, de hecho, la idea primigenia era hacer un proyecto abierto que ahora se está materializando en las ediciones próximas de la Argentina, de Chile, de Perú, para ampliar más poetas que por afinidad estética o... Porque realmente tampoco la antología define ni canoniza ninguna estética por encima de otra, eso sería muy maniqueo y poco propio de una generación cuyas influencias son absolutamente eclécticas. Es más una defensa del rigor, de la seriedad, de la emoción y entonando el mea culpa en primera persona, del plural, por el hecho de que los lectores vayan alejándose paulatinamente de la poesía y vayan diciendo, no, yo poesía no la comprendo y algo tendremos que ver los poetas, y era un poco también intentar diseccionar el porqué y qué se puede hacer y
también en ese camino intentar acercar posiciones con el lector o con el interlocutor sin hipotecar en lo más mínimo la calidad literaria y el rigor. Pero sí, claro, de hecho queremos que sea un movimiento abierto y que acabe abarcando a poetas de todos los países de habla hispana, si puede ser. De hecho es que, como dice Raquel, no se trata de canalizar una posición estética, más bien ética. Llegamos a la conclusión de que la poesía, al contrario de lo que sería lo natural, de pronto le ha dado la espalda a la realidad que nos ha tocado vivir, y una realidad que antes creo que era René que decía que especialmente en Nicaragua era convulsa, pero es que no es especialmente en Nicaragua, es que en España también es convulsa, es que en Colombia también es convulsa, es que nos ha tocado un tiempo a nivel global que se llama crisis económica, no es una crisis económica, es una crisis mucho más profunda, una crisis de valores, y sin embargo la poesía, la corriente principal de la poesía le da la espalda a todo eso y se mira a sí misma. Entonces, lo que reivindicamos nosotros es una posición ética. El poeta no tiene que dictar verdades, pero sí tiene que plantear preguntas. Y la poesía más contemporánea, más joven, los contemporáneos a nosotros, muchos de los contemporáneos a nosotros, más que plantear preguntas, lo estaban mirándose a sí misma y volviendo a las torres de marfil. Y contra eso, y no hemos de utilizar la palabra contra, más bien ante, por eso utilizamos la preposición ante. Eso fue un largo debate, la preposición que colocara con incertidumbre. Entonces eso es a lo que reaccionamos. Decimos, la poesía tiene dos misiones, una de ellas es comunicar y la otra es emocionar. Si un poema no se entiende, si un poema no emociona, bajo nuestro punto de vista, no voy a decir que no sirve para nada, pero sí para poco. Buenas noches, Ulises. Me gustaría preguntarte, en las presentaciones de la antología en otros países, ¿a quienes han invitado para que dé lectura, presente la obra de Francisco? Si nos puedes contar, si sabes sobre eso. Yo creo que más bien eso sería una pregunta para... Muchachos, gracias. Bueno, en España, que la presentamos en 4 ciudades, los poemas de Francisco los leyó Dani en Granada y después en Madrid, en León, en Valladolid los leyó Fernando Valverde, El Calderón, Jorge Galán. Les iban sobre todo las voces masculinas por respetar la voz original. Y en Colombia, que le hemos presentado recientemente en Bogotá y en Medellín, ha sido Fernando Valverde, el encargado de leer los poemas de Frankel. Obviamente siempre está muy presente y nunca nos olvidamos de compartir sus poemas con el público. De hecho, fue una de las figuras más activas en aquellos eternos debates por vía Skype que a los españoles nos hacían acostarnos a las 3 de la mañana por aquello de tener una hora común y que acabaron efectivamente en la Nochebuena de 2010 y él fue parte activa, involucrado hasta la médula y muy entusiasta, con lo cual siempre he recordado y sus poemas siempre son leídos, aunque evidentemente hoy el honor y la suerte ha sido mucha. Muy buenas noches, mi nombre es Martemino, vengo de Jinotega. Creo de que vengo un poco mojado porque el transcurso del camino estaba lloviendo. Y bueno, creo que yo soy artista, soy pintor, amo el arte. Más que eso, la poesía para mí es interesante porque para poder pintar yo primero leo. Me inspiro en los poemas de muchos autores nicaragüenses, leo. Y bueno, tengo presente una amiga, Marlene, que muy pronto ella va a escribir un libro y me gustaría de que tal vez me le hagan una oportunidad de que pueda leer uno de sus poemas. Gracias. Estaba hablando ahorita el compañero de la crisis de la gloria, y a mí me parece que ustedes en primer lugar una felicitación porque digamos esta es una vivencia, no es una experiencia como la experiencia del Sinaí, como usted sube y luego esa experiencia queda y se profundiza
pesquisa. Yo quería también felicitar al instituto porque la labor que está haciendo verdaderamente es cualitativa, acercando a los valores y a la cultura. La pregunta mía es si la juventud europea está leyendo más que nosotros los latinos o estamos igual en los valores y antivalores. No corren tiempos demasiado halagüeños para la lectura en Europa. Entre la juventud siempre hay honrosas excepciones, como no podía ser de otra manera, pero uno de los motivos que en su momento nos inquietaron y nos preocuparon y hicieron que tomáramos contacto unos con otros es el hecho de que la poesía en particular y la literatura en general parecen estarse alejando de los lectores. Es decir, que en ese sentido yo creo que ustedes, todos los integrantes de los países de América Latina, pueden estar satisfechos porque Europa, por desgracia, en eso no les gana. Yo acabo de venir de Medellín, que ha sido una de las experiencias más emocionantes de mi vida, porque jamás había visto en recitales de poesía tanta gente, tanto amor por la cultura, tanto respeto por la palabra, sano y entendido a la vez. Con lo cual, sinceramente, todos mis respetos. Además, a mí me gustaría añadir que ciertamente en América Latina ocurre un fenómeno que no sucede en Europa y en España concretamente, y es el conocimiento importante que hay en general, siempre se habla en general en este asunto, en concreto de la poesía que se hace allá. Yo alucino hablando con poetas nicaragüenses, con poetas salvadoreños, con el profundo conocimiento que hay de la poesía que se está haciendo allí, y al contrario no pasa. En general, España los poetas españoles han dado la espalda a la poesía que se hace en Latinoamérica, y eso es un error gravísimo, porque no estamos hablando de poesía hispanoamericana, de poesía española. Yo creo que estamos hablando de poesía de una lengua, y es una lengua que nos une, para lo bueno y para lo malo, y hacer esa distinción creo que además de artificial es un error. Y desde aquí, desde este lado hacia allá, la mirada del faro está siempre presente y no sucede al contrario. La antología también ha intentado un poco romper con esa barrera, llamado Antología de Poetas en Español. No en castellano, eso es un debate amplio cuál es la denominación, ¿no? Pero no hemos querido decir Antología de Poetas españoles y de la mayoría, no, de Antología de Poetas en un idioma. Buenas noches. Primero pido disculpas por haber venido un poco tarde, la lluvia, esperando también a Mario, con quien vine. No le puedo echar la culpa a nadie más que a la lluvia, ¿seguro? Bueno, en fin, tengo dos preguntas. Abierta la primera, abierta a ustedes que están aquí presentes. Si el hecho de estar publicando, ¿cómo se dice?, concomitantemente o al mismo tiempo, esta antología en distintos países, implica que ustedes están proponiendo un movimiento digamos de carácter iberoamericano, podría ser, y si es así, ¿cuáles serían los objetivos o el objetivo de este movimiento? En primer lugar, la segunda pregunta sería, me imagino que de esto hablaron al inicio, por eso les pido disculpas de haber venido tarde. La segunda pregunta sería, ¿qué incertidumbre es la que plantean? Es decir, ¿incertidumbre ante qué? ¿Cuál es el temor más grande que se han planteado ustedes, los 8 poetas de esta antología, más la otra gente involucrada, los editores? No sé, esto me lo imagino como algo bien grande, pues. No sé cuántos meses trabajaron en esto, pero me imagino que bastante. ¿Y cuál es esa incertidumbre? Pues
Me parece una pregunta fundamental que yo me la quiero responder, pero que hasta que no lo lea, tal vez antología me lo puede decir. Pero bueno, ya que están ustedes aquí, es más fácil, más directa la comunicación. No tengo que estar buscando los códigos cifrados en los poemas, sino que directamente les pregunto a ustedes. Pues. Y nada, solamente esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, había que escoger una palabra. A veces ocurre que nos perdemos en discusiones terminológicas. Es complicado elegir una palabra que reflejase la sensación de pérdida de la crisis, por ejemplo. Entonces, la palabra incertidumbre quería aglutinar una sensación no solo generacional, porque es una sensación que abarca a casi todos los que vivimos en esta época, independientemente del momento en el que hayamos nacido, pero desde luego a los poetas nacidos en las fechas en las que estamos todos los poetas agrupados, nos toca de lleno, y es la sensación de crisis económica, que es evidente, de crisis de valores, de crisis social, de pérdida de referentes. Estamos en un momento histórico en el que parece que tenemos que ir evolucionando hacia otra cosa, porque los antiguos esquemas políticos, sociales, de costumbres, no nos encajan ya, pero todavía no estamos logrando inventar o perfilar definitivamente lo nuevo. Y esta sensación de crisis no es nueva. Cuando uno lee literatura, casi todas las generaciones la han tenido de una manera u otra, pero la nuestra no escapa a eso. Y eso es lo que queríamos sintetizar con la palabra incertidumbre. Es decir, especie de duda, de sensación de que el futuro no se va a parecer al pasado y en qué lo convertimos. Y también de temor ante muchas amenazas que existen hoy en día al ciudadano de a pie. Abundando en lo que comenta Raquel, la incertidumbre en realidad ante todo lo que nos rodea, ante un sistema que ha colapsado, como estamos viendo, un sistema que de repente nos ha dejado sin ideología, por ejemplo. Esa es una de las incertidumbres que a mí más me inquieta, porque durante un tiempo, el siglo XX, ha tenido unos referentes ideológicos hacia un lado o hacia otro. De repente parece que solo existe ya una ideología única, y esa pérdida de referentes, esa traición a los sueños, esa marca una incertidumbre tremenda hacia qué es lo que va a venir ahora, porque ya no hay grandes referentes a los que agarrarse, filosóficamente, ideológicamente hablando. De repente sabemos que vamos hacia algo nuevo, que no sabemos si es peor aún que lo que ya tenemos, pero no sabemos definir. No sabemos definir cuáles son los valores que van a sustentar la sociedad. Además, no es un futuro muy largo realmente. Nuestro futuro más inmediato no sabemos en qué valores nos vamos a poder sostener. Y no nos parecía como coherente que el poeta eluda ese compromiso de hacerse esas preguntas, no de responder, como decía al principio, de esta es la verdad canónica, este es el camino por el que hay que seguir, pero sí plantear cuáles son las preguntas, porque está claro que las preguntas ya no son las mismas. Antes había unas preguntas y existían una serie de respuestas. Ahora, cuando ya teníamos las respuestas, creo que fue Benedetti quien dijo eso alguna vez, nos cambiaron las preguntas. Y esas preguntas son las que tenemos que plantear ahora, ¿no? Eso es la incertidumbre. La incertidumbre es absolutamente hacia cualquiera faceta de la vida. Cuando te levantas por la mañana y lees los periódicos y vives en un país como Nicaragua, en un país como España, en el que ahora parece que los jóvenes y ojalá estáis al tanto de este movimiento que ha empezado en España, se extiende un poco hacia Europa, de los enojados, que llamáis, de los encachimbados, que parece que también empieza a despertarse.
Y esos jóvenes están haciendo también preguntas y están diciendo que el sistema que nos ha regido hasta ahora no nos vale ya. No nos valen los partidos políticos. En España ya no nos vale ningún partido político, no nos vale ni la izquierda ni la derecha, porque todo se ha confundido en una misma cosa y no nos gusta. Y esas son las incertidumbres que de algún modo están sobrevolando sobre el peligro. Sí, perdón. Perdón, la primera pregunta se refería sobre si quería ser un movimiento aglutinador en el ámbito iberoamericano. Y sí, por supuesto. Sí, se trata de tender un puente o la mirada entre ambos lados del Atlántico e incluso tenemos pensado, otra vez es que lo logremos o no, publicar en Brasil, en Estados Unidos, es decir, toda América, y si lo podemos ir ampliando a países de Europa. Esto es, como dicen los americanos, un wishful thinking, pero la intención es esa, sí. Para ir cerrando, quisiéramos escuchar a la amiga del poeta... perdón, hay una pregunta, antes de... Bueno, no es exactamente una pregunta, es más bien un pequeño comentario. Yo no soy poeta, pero soy amante estudiosa de la poesía. Y resistí a analizar la poesía hasta que estudié en España con Carlos Bosoño, con José Hierro y con Claudio Rodríguez. Y hice una lectura muy rápida de su introducción ahora. Y hablan ahí de que la poesía se tiene que entender. Y usted hizo un comentario que la función es de comunicar y emocionar. Pero como si eso fueran dos cosas diferentes. Y para mí es precisamente la comunicación por la emoción, que creo que en su introducción también con las citas de Ángel González y de Robert Graves están diciendo eso, pero solamente quería decir eso. Gracias. Bueno, ha citado usted a maestros que admiramos, José Hierro, Claudio Rodríguez. Es nuestro... Además que estuvimos hablando de eso el otro día, para nosotros son de los... Nosotros poetas concretamente son de los mejores poetas de la generación del 50 en España. Y muchas veces cuando hablamos de algo tan etéreo como la poesía, que es algo que se comprende intelectualmente pero también anímicamente, es muy complicado analizar, es decir, que es como el amor, es difícil analizar pero fácil de sentir. Por lo tanto, no quisiéramos que hubiese equívocos terminológicos, porque usted tiene toda la razón en que comunicar y emocionar son dos cosas que perfectamente pueden ir ligadas, aunque también a veces son separadas. Entonces, en absoluto es nuestra intención negar otro tipo de estéticas, otro tipo de que existen y que nosotros abrazamos y admiramos. Nos referíamos más bien al hecho de introducir en el discurso poético fuentes de rigor, de entusiasmo personal, de veracidad, lo cual también es imposible de medir con unos indicadores concretos. Pero esa era un poco la idea. Y en absoluto denostar ni poner entre interrogantes otro tipo de poesía que además nosotros admiramos y que entre nosotros también hay un montón de estilos y de aproximaciones al hecho poético, con lo cual si hemos introducido una especie de equívoco lo lamento. Antes de darle el micrófono a la amiga, queremos agradecer nuevamente al Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, a su junta directiva, por permitirnos presentar este libro en este magnífico local, a Claribel por aceptar la invitación y estar con nosotros, y a todos ustedes por sortear la lluvia que está